Son las 7 de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Buenos días a todos, bienvenidos a Es la Mañana de Federico en Es Radio. En este primer día, podríamos decir, del curso del año 2016, 4 de enero ya. En este año que nos espera bastante complicado para todos. Reciban un cordial saludo de Maite Lobriero y, por supuesto, de todo el equipo que va a estar acompañándoles un año más, por supuesto, como siempre. Hoy el tiempo se presenta complicado en cuanto a las precipitaciones. Hay lluvias y, además, el viento sopla muy fuerte en buena parte de la península, así que tengan muchísimo cuidado si cogen a estas horas el vehículo. Habrá, como decimos, lluvias fuertes y persistentes en el noroeste peninsular y también en el sistema central. De hecho, ya desde hace varias horas está lloviendo en la capital. Atención a esas fuertes rachas de viento, sobre todo en el País Vasco, donde podrían alcanzar los 120 kilómetros por hora y llegar a producirse olas de hasta 5 metros de altura. También habrá viento muy fuerte en Baleares. Las temperaturas bajan en el noroeste peninsular y se mantienen sin grandes cambios en el resto, un poco al alza, sobre todo por esas lluvias. De hecho, ahora mismo en la capital hay 14 grados, no hace demasiado frío, sobre todo si tenemos en cuenta que estamos en el mes de enero, y llegaremos a los 15-16, es decir, que nos mantendremos a lo largo de toda la jornada en esta temperatura. La máxima se registra hoy en Santa Cruz de Tenerife con 23 grados y la mínima está en Burgos con 2 grados. España y, por supuesto, como parte de ella, Cataluña afronta este 2016 casi como si fuera el día de la marmota. Los partidos políticos se van a reunir hoy para analizar la situación y el panorama después de esa negativa de la CUP a investir a Artur Mas. No va a ser de momento presidente y se le plantean ahora mismo dos escenarios al jefe todavía del Ejecutivo catalán en funciones, si son convocar elecciones anticipadas, es decir, para el mes de marzo ya, o dejar paso a otra persona, que sea investido, por ejemplo, el líder de Juntos por el Sí, que fue en su momento cabeza de lista a las elecciones, Raül Romeva. Descartada de momento ya esta posibilidad por los convergentes, parece que no queda otra alternativa que convocar nuevos comicios para el mes de marzo, y la fecha límite, porque en esto siempre hay un plazo establecido, es el próximo sábado. Será entonces quizá cuando ya conozcamos cómo acaba este culebrón que no parece tener fin en ningún momento, porque si no llegan a un tipo de acuerdo, el domingo ya automáticamente se convocarían comicios en Cataluña. Serían además las cuartas elecciones en apenas 6 años. El no de la CUP, como ven, deja un panorama muy complicado en la comunidad. Además, provoca la fractura de la organización antisistema porque se ha producido ese rechazo por 36 votos frente a 30, es decir, con apenas 6 votos de diferencia. Gabriela Serras, la portavoz de la CUP. Que muevan ficha Junts pel Sí en relación a la propuesta de persona, del nombre de la persona que tiene que encabezar ese proceso de ruptura con el Estado, o aceptar la propuesta del presidente que propone Junts pel Sí o ir a elecciones. Nosotros siempre hemos dicho que la disyuntiva entre Mas y Març no era la disyuntiva, esta es la suya, no la nuestra. Pues el esperpento parece que continúa, no parece haber surtido mucho efecto esa supuesta huelga de hambre que iniciaron los de la Asamblea Nacional Catalana apenas un día antes para intentar conseguir que la CUP apoyara a Artur Mas. Ahora dicen que incluso se arrepienten de haber pedido el voto para los antisistema, y Carmen Forcadell, que conseguía ser la presidenta del Parlamento de Cataluña y ahora podría ya no volver a serlo si se convocan elecciones, ha escrito incluso en Twitter que se equivocó y mucho al pensar que la CUP apoyaría a Artur Mas, lo cual parece toda una sorpresa. De hecho, recordamos incluso que Oriol Junqueras, el líder de Esquerra, ha abandonado su puesto como alcalde. Decía que para centrarse en el proceso separatista, lo cual daba pistas de que quizá esperaban ya como agua de mayo y daban por hecho ese sí de la CUP, que finalmente no se ha producido, y era por otra parte lógico pensarlo después del acuerdo que presentaba Juntos por el Sí a la CUP, que deja por otra parte a los pies de los caballos a Artur Mas. Muchos lo calificaron en ese momento como una bajada de pantalones, porque llegaba a aceptar Mas ser prácticamente un presidente sin ninguna función atribuida, tener 3 vicepresidencias y también todo tipo de medidas anticapitalistas, como son, por ejemplo, las expropiaciones o también la legalización de ocupas, algo completamente contrario a lo que supuestamente defiende CiU en cuanto a la economía. Veremos en cualquier
cualquier caso qué es lo que ocurre en Cataluña y también si no acaba cayendo en la misma trampa que en este caso le pone Podemos, el Partido Socialista. Se la atiende, como decimos, Pablo Iglesias, que tiene entre sus objetivos próximos acabar dividiendo a los socialistas para ser él la única fuerza alternativa al Partido Popular, y de hecho ya lanza este mensaje a Susana Díaz y también a Pedro Sánchez, como queriendo hacer ver que se trata de dos grupos diferentes en el PSOE. Le escuchamos. Cuando nos pregunten si nosotros planteamos líneas rojas, nosotros tenemos que decir que nosotros no tenemos líneas rojas, pero que nosotros hablamos con responsabilidad del futuro de nuestro país. Si nos preguntan, ¿nosotros defendemos que en Cataluña haya un referéndum? Debemos responder, claro que defendemos que en Cataluña haya un referéndum, pero es que esto no lo hemos inventado nosotros, es que esto lo inventó antes que nosotros el Partido Socialista Obrero Español. No, la verdad es que el PSOE tampoco necesita demasiado ayuda en esto de dividirse. Ya hemos visto que existe una fractura clara, aunque todavía Susana Díaz no termina de rematar la faena ni de apartar a Pedro Sánchez, que es lo que buscan ya muchos dentro de las filas socialistas, sobre todo la vieja guardia, viendo que Pedro Sánchez es capaz de pactar con quien sea, incluso con hasta 11 formaciones. Necesitaría el apoyo de 11 partidos políticos para ser presidente del Gobierno, aunque ello se lleve por delante a la mitad del Partido Socialista y, por supuesto, quizá lo más seguro, también al país. Como ven, 2016 se presenta bastante complicado, aunque no muy diferente a 2015, con un calendario además bastante ajustado que de nuevo podría volvernos a llevar a todo tipo de convocatorias electorales, como son estas catalanas en marzo, quizá también las generales en primavera, las gallegas, en fin, un calendario, como decimos, bastante repleto de comicios, como si no hubieran sido ya suficientes los que hemos tenido en este año 2015. En cualquier caso, el año va a ser muy interesante en lo periodístico y también, por supuesto, en lo personal para todos los españoles. Con Vanessa Vallecillo y Sara Sanz vamos a repasar la reacción que ha provocado esa negativa de la CUP a investir a Artur Mas. Lo hacemos en las noticias del Santander. Todo comienza con una sencilla cuenta. 1, 2, 3 y te levantas de la cama. 1, 2, 3 y saltas al autobús. 1, 2, 3 y comienzas a ganar más por tu dinero con la cuenta 1, 2, 3 del Santander, con la que, cumpliendo sus condiciones, tendrás un 3% de interés por tu dinero para saldos de más de 3.000 y hasta 15.000 euros. Cuenta 1, 2, 3 del Santander. Infórmate en bancosantander.es o en el 900 123 123. Ciudadanos considera que la decisión de la CUP es una oportunidad para tener un nuevo Parlamento autonómico y un nuevo gobierno en Cataluña. El portavoz de la formación en la Cámara, Carlos Carrizosa, ve el final de la carrera política de Artur Mas como el fracaso de la política que se basa en la división de las personas por su ideología. Junts pel Sí esta vez irá por separado y nosotros fuimos segunda fuerza cuando ellos iban juntos, pues creemos que tenemos opción en estas próximas elecciones de ganar por separado a Esquerra Republicana y a Convergencia Democrática de Cataluña. Bueno, Ciudadanos sin duda también se la jugaría en esas futuras elecciones catalanas, porque hay que recordar que el partido de Albert Rivera sorprendía a todos en los anteriores comicios, obteniendo hasta 25 escaños, pero que después en las elecciones generales caían a la cuarta posición, así que se conocería ya definitivamente cuál es el espacio político que ocupa en Cataluña. Es cierto que la candidata, por supuesto, sería, imaginamos, Inés Arrimadas, que es sin duda una de las personas fuertes ahora mismo en el Partido Naranja después de ese resultado y que es todo un aval para efectivamente repetir esos 25 escaños o quizá incluso superarlos, pero queda ahí también esa incógnita después del resultado que obtuvieron en las elecciones generales. Supone también una oportunidad también para el Partido Popular y el Partido Socialista para que se signifiquen, se posicionen y conozcamos exactamente también qué espacio ocupan en Cataluña. Desde el Partido Socialista Catalán responsabilizan a Artur Mas y no a la CUP del bloqueo que se vive en Cataluña. Assumpta Escarch reta al presidente en funciones a marcharse para que sea investido otro candidato. Desde el Partido Popular Catalán, Xavier García Albiol pide regresar a la normalidad. En todo caso, es una decisión de Junts pel Sí proponer o no otro nombre. Si no lo proponen, quedará claro que el tema no era la independencia, sino que sencillamente era un nombre, era Artur Mas. No serán en ningún caso la segunda vuelta de un plebiscito, sino que tienen que convertirse en una oportunidad para recuperar el sentido común, la cordura y el equilibrio. Bueno, y oportunidad sin duda es para Podemos el hecho de que se repitieran esas elecciones en Cataluña, porque recordamos que obtuvieron un muy mal resultado con el candidato Lluís Rabel y después lo mejoraron de cara a las generales cuando Ada Colau decidió apoyar a Pablo Iglesias, un apoyo que no le brindó en su momento en las elecciones autonómicas con ese candidato, con Lluís Rabel.
Habrá que conocer, entre otras cuestiones, aunque es futurible y simplemente se trata de hacer cábalas y de especular, si Ada Colau podría ser incluso la candidata a la Generalidad de la formación de Pablo Iglesias, porque se ha convertido sin duda en una de esas personas fuertes que le brinda además bastantes éxitos a los de Pablo Iglesias. O quizá también podría guardarse la baza de presentarse a unas futuras elecciones generales y acabar incluso Ada Colau siendo diputada. Veremos en qué queda esta cuestión, pero sin duda también es una de las dudas que se plantea ahora mismo en este nuevo panorama. ¿Qué espacio también ocupa Podemos en Cataluña? Luis Rabel, en cualquier caso, decía ayer y hablaba, era el responsable de hacerlo ante los medios, sobre la negativa de la CUP y decía que en cualquier caso es responsable Artur Mas de la situación que se vive en la comunidad. Responsable de esta situación y del bloqueo que hemos vivido en los últimos meses es ante todo una formación como Junts pel Sí, que ganó las elecciones y tenía la responsabilidad de formar gobierno. Y Podemos, de lo que está sobre todo pendiente, es más bien de momento de esa posible convocatoria de las generales y de esos posibles pactos y acuerdo. Hoy, por cierto, Pablo Iglesias se va a reunir con todas las cabezas de lista y esas formaciones con las que congruía a las elecciones generales, entre ellos también los de Podemos en Cataluña, para abordar la situación de los posibles pactos y los contactos con Ciudadanos y con el Partido Socialista a nivel nacional. Pablo Iglesias, que sigue además planteando las mismas líneas rojas que en su momento dijo nada más conocer el resultado del 20 de diciembre, es decir, apenas unas horas después, cuando comparecía en rueda de prensa, que lo primero que tenía en la cabeza es que convocaría un referéndum en Cataluña, y así lo ha mantenido a lo largo de estos días y no se baja de sus ideas, y además le conviene en este caso porque demuestra una vez más esa fractura que existe en el Partido Socialista entre aquellos que estarían a favor de pactar con Podemos a pesar de ese referéndum y aquellos que no. Consciente de ello, de hecho, Pablo Iglesias también ayuda a mostrar esa división de los socialistas y ha dejado duras declaraciones para Susana Díaz. Nos lo resume Miriam Muro. Buenos días. Buenos días. Pablo Iglesias ya no esconde su intención de fracturar al PSOE para convertir a Podemos, según sedes del partido, en el único partido de izquierdas. Ayer el líder de Podemos reunió a su dirección para marcar la estrategia para futuros pactos y dividió al PSOE en dos: los socialistas, a los que llamó sensatos y les tendió la mano, y los que, según Iglesias, están con el Partido Popular. Parece que está claro que hay una parte del Partido Socialista, la señora Díaz o el señor García Page, que comparte hoja de ruta con el Partido Popular, con Ciudadanos y con el bloque inmovilista. Iglesias, que mantuvo el referéndum como condición, aunque evitó llamarlo línea roja, dijo que este no era una idea de Podemos, que antes ya lo habían defendido socialistas como Rubalcaba o Chacón. Bueno, la respuesta de Susana Díaz a Pablo Iglesias nos ha hecho esperar, lo ha hecho a través de Twitter. Ha dicho la andaluza que no acepta ninguna lección de nadie y que lo insensato es querer presidir un país que se está dispuesto a romper con un referéndum de secesión. Acusa además a Podemos de hacerle el juego al Partido Popular. Precisamente sobre esta cuestión escribe Federico Jiménez dos Santos en Libertad Digital un artículo que titula La ocasión catalana de evitar el pacto Rajoy-Pablo Top. Les remitimos también, y lo hace de hecho el director de este programa, a un artículo anterior en el Domingo a Domingo que escribía sobre qué es ese pacto Rajoy-Pablo Top. Escribe Los Santos que España puede enfrentarse en febrero a un plan separatista catalán envuelto en la capa morada del derecho a decidir. Hay una solución: un gobierno de unidad democrática y constitucional, que en este caso englobaría a PP, PSOE y Ciudadanos. Los socialistas, en cualquier caso, no parecen estar dispuestos a abstenerse para que el Partido Popular consiga gobernar, ni tampoco parece que Mariano Rajoy quiera marcharse del puesto para que pueda ser investido otra persona, como ocurre, por cierto, exactamente igual que en el caso de Cataluña. Los socialistas, en cualquier caso, como decimos, lo que tienen sobre todo ahora mismo pendiente es aclararse y mostrar una idea al menos de unidad sobre lo que quieren para España. Ante los vetos y las líneas rojas marcadas por Podemos, el PSOE tiene poco margen de maniobra. Rafael Simancas ha pedido a Podemos que no malogre, dice, la demanda de cambio que los ciudadanos hicieron en las urnas el pasado 20 de diciembre. La mayoría de los españoles y de las españolas que han votado cambio el pasado 20 de diciembre no entenderían que se malograra la oportunidad por el empecinamiento en un referéndum de autodeterminación que no es una prioridad para la mayoría, que va contra la ley, que va contra el sentido de la historia y que va contra el mismísimo sentido común.
Ante el bloqueo de Podemos, algunos varones, como Guillermo Fernández Vara, descartan de plano un pacto Partido Popular-Podemos. Sin embargo, sí ve factible un acuerdo con los de Pablo Iglesias y los de Albert Rivera. El presidente extremeño teme que el Partido Socialista desaparezca si se convocan nuevas elecciones. Un pacto PP-PSOE aboca a unas elecciones, ¿y qué pasa en esas elecciones? Pero es que nos podemos encontrar con que el PSOE desaparezca. Que el PSOE desaparezca no puede ser bueno para España. Sí. Esto de que cualquier cosa vale con tal de salir del bache para resolverle a Rajoy el problema que él mismo ha causado, porque la situación que tenemos no es consecuencia de otra cosa que de 4 años de políticas del PP. Y entonces, eso, hombre, a cualquier precio no. Bueno, lo cierto es que tampoco están ayudando demasiado con sus declaraciones los varones socialistas, rectificándose en algunos casos a sí mismo. Hemos escuchado a Page decir una cosa y de la contraria sobre posibles acuerdos y pactos, abstenciones, etcétera. Ahora hemos oído lo que opina Guillermo Fernández Vara. En cualquier caso, de momento, lo que parece claro es que no cuenta con demasiados apoyos dentro de los líderes autonómicos Pedro Sánchez, pero Susana Díaz, que sí sumaría esos apoyos, no termina todavía de significarse y de decir si quiere efectivamente ser o no candidata o líder del Partido Socialista. En el PP lo que les piden al PSOE es que lo que le piden al Partido Socialista es que utilice sus votos para facilitar esa gobernabilidad en España. La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, pide a los socialistas que olviden sus cuestiones internas y se centren en el interés de los españoles. Además, avisa a Pedro Sánchez de que una alianza con la extrema izquierda no solo conlleva riesgo para la estabilidad de España, sino también para su propio partido. Que tenga mucho cuidado con la sensatez que le pide el señor Pablo Iglesias y los señores de Podemos, no vaya a ser que se dé cuenta que ha acabado él mismo en la radicalidad, en el extremismo y en el populismo. Bueno, y un ejemplo de lo que puede ocurrir en España con Podemos en caso de que pudieran gobernar es lo que estamos viendo en Venezuela. Una comparación, por cierto, que le molesta bastante a Pablo Iglesias, por algo será. En Venezuela la oposición lo que intenta y lo que busca desesperadamente es evitar un golpe de Estado de Nicolás Maduro, que también, por otra parte, lo que está intentando ahora en este momento es mantener a toda costa el poder. Nos resume la última hora que nos llega desde Caracas nuestro corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras. Buenos días. Buenos días. El nuevo Parlamento venezolano elegido el pasado 6 de diciembre en las elecciones legislativas con una amplia victoria de la oposición ya tiene a su nuevo presidente en reemplazo del chavista Diosdado Cabello. Se trata de Henry Ramos Alup, un diputado de amplio recorrido en la política venezolana que se impuso al diputado Julio Borges, también de la opositora Mesa de la Unidad Democrática. De esta manera comienza el proceso para instalar el nuevo Parlamento venezolano mañana martes, aunque aún no se sabe lo que ocurrirá con los 3 diputados opositores cuya proclamación ha sido suspendida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, un tribunal compuesto por jueces designados por la Asamblea Nacional de mayoría chavista. Esto podría poner en riesgo la mayoría cualificada que alcanzó la oposición, aunque esta ya aseguró que este martes estarán los 112 diputados elegidos en las urnas. El secretario ejecutivo de la alianza opositora, Jesús Torrealba, dijo confiar en que la Fuerza Armada impedirá que grupos extremos actúen y convocó a la ciudadanía a acompañarlos a llegar en paz al Parlamento. Mañana día importante entonces en Venezuela, un día que la mayoría opositora ha venido esperando desde hace mucho tiempo, que podría significar el inicio de una serie de cambios en un país acosado por una crisis social, política y en especial económica. Estaremos sin duda muy pendientes de todas las informaciones que nos llegan desde Venezuela en este año 2016, en el que uno de los retos a los que tendremos sin duda que enfrentarnos en Europa es el terrorismo yihadista. También lo tienen que hacer, por supuesto, en América, concretamente en Estados Unidos. Carlos Alberto Montaner analiza cuáles son las claves que nos esperan en este asunto para el próximo año. La firma de Carlos Alberto Montaner. Queridos amigos, los expertos en terrorismo, una amarga especialidad de nuestra época, hacen un sombrío balance del año que termina y una grave predicción para el 2016. Los atentados en París y en San Bernardino, en California, han vuelto a desatar la sospecha de que la situación será peor en el futuro. Y la razón tiene que ver con el tipo de persona que llevó a cabo los atentados. Tanto en París como en California, los atentados terroristas fueron ejecutados por nativos. La preocupación de los especialistas es porque advierten que no funciona el multiculturalismo ni tampoco el asimilismo. En Occidente nosotros damos por sentado que los valores prevalecientes en nuestro mundo son universalmente compartidos, pero no es verdad. Eso quiere decir que la guerra y los muertos son fenómenos que nos acompañarán durante muchas décadas, si es que alguna vez
desaparecen. Como dicen los españoles, Dios nos coja confesados. Es la mañana. Es radio. Nos acercamos a Línea Directa, Vanessa Vallecillo. Bueno, cuando tenemos coche nuevo, Maite, no nos vale cualquier cosa. Línea Directa lo sabe y por eso te ofrece un todo riesgo a precio de terceros. Así que para mimar tu coche nuevo, lo mejor es asegurarlo con el seguro más completo y al mejor precio, el de Línea Directa. Llama ahora al 902-123-536. 902-123-536. Línea Directa, una compañía Bankinter. Y en este día de mucho viento repasamos cómo está el tráfico. Silvia Rivero, buenos días. ¿Qué tal, Maite? Buenos días. Vamos a pedir especial precaución hoy a los conductores por las lluvias que se esperan principalmente en el centro y en el noroeste del país. También los vientos que van a afectar sin duda a la circulación. Hasta ahora en Madrid hay tráfico intenso en la avenida del Manzanares y el M30 entre los accesos a la avenida Ciudad de Barcelona y Moratalaz. También hay complicaciones en el tramo comprendido entre el Puente de las Ventas y Avenida de América. En el centro se circula de forma lenta en el Paseo de las Delicias y también en Plaza de España. Vamos a ver ahora cuál es la situación en el resto de las carreteras españolas. DGT Anselmo Mancebo, muy buenos días. Es la mañana de Federico. Es radio. 7:30 de la mañana, 6:30 en las Islas Canarias. Seguimos en este 4 de enero de 2016 en una jornada en cuanto al tiempo bastante complicada por las lluvias y también por el fuerte viento que está soplando en buena parte del país, sobre todo en el País Vasco, donde se van a alcanzar rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora y podrían llegar a producirse olas de 5 metros. Mucho cuidado también en las Islas Baleares con ese fuerte viento, sobre todo si van a coger el vehículo. Y además cojan el paraguas si salen ahora mismo de casa, porque en la capital a lo largo de esta noche ha llovido bastante y lo va a seguir haciendo en el norte peninsular, lo que está provocando además un aumento de las temperaturas. De hecho, ahora mismo en Madrid estamos a 14 grados y no vamos a pasar mucho de esta temperatura. Estaremos sobre los 15-16. La temperatura más alta estará en Santa Cruz de Tenerife con 23 grados y la más baja en Burgos con 2 grados. Bueno, un año que no les extrañará, se presenta bastante complicado en varios aspectos, sobre todo en lo político, y ayer conocíamos la penúltima de lo que parece un culebrón sin fin de lo que está ocurriendo en Cataluña, y es el hecho de que la CUP finalmente ha dicho no a la investidura de Artur Mas, y eso a pesar de que esa votación asamblearia de un empate exacto en los votos que estaban a favor de investir a Artur Mas y de aquellos que estaban en contra, hacía prever que quizá ese consejo de la CUP que se reunía este fin de semana finalmente optaría por investir al presidente catalán con tal de tocar poder. No ha sido así. Finalmente Artur Mas queda completamente derrotado en este periplo, en este proceso, además que le ha llevado incluso a ofrecer todo tipo de prebendas a la CUP sin lograr finalmente su objetivo. Entre ellas, por ejemplo, que iba a ser un presidente sin tener prácticamente funciones y que iba a contar con 3 vicepresidencias. Lo que abre ahora la puerta a esta negativa es a una nueva convocatoria electoral si no llegan a un acuerdo en esa nueva fecha límite este fin de semana para una investidura. Es decir, si Artur Mas no renuncia a ser el candidato y eligen a otra persona, se convocarían el domingo automáticamente elecciones en Cataluña para el mes de marzo. Serían ya, por cierto, las cuartas en apenas 6 años. Con esta información repasamos las noticias del día con la ayuda de Silvia Ribeiro y Sara Sanz. El Partido Popular considera que la decisión de no apoyar la investidura de Artur Mas por parte de la CUP les beneficia porque les permite ganar tiempo. Mariano Rajoy planea reunirse con representantes de Podemos y Ciudadanos tras los nuevos acontecimientos con la esperanza de formar un bloque antisoberanista. El PP quiere evitar que Mas se arrime al PSOE de Pedro Sánchez. Comienzan en Madrid las negociaciones oficiales entre los grupos que han logrado representación parlamentaria para conformar la mesa del Congreso de los Diputados. El Partido Popular ya ha mantenido encuentros con el Partido Socialista y con Ciudadanos y estaría dispuesto a ceder a los socialistas incluso la presidencia del órgano, y el popular Antonio Hernando destaca la necesidad de que sea plural. Nuestro objetivo es que haya una Cámara que responda en los distintos órganos de representación a la pluralidad manifestada por los ciudadanos en las elecciones, y que podamos consolidar una Cámara que sirva para defender los intereses del conjunto de los ciudadanos. El nuevo
9 de enero, Izquierda Unida debatirá en Asamblea un posible cambio de siglas. Su líder, Alberto Garzón, asegura que el proyecto no le da miedo y que está dispuesto a hablar, aunque niega que se esté planteando fundar un nuevo partido. Tras los resultados obtenidos en las generales, su partido, recordamos, no logró grupo parlamentario propio. Garzón destaca ahora la necesidad de reformular la izquierda. Y lo único que nos interesa es cómo poder sumar a toda la gente de izquierdas que en este país se siente como tal y que quiere defender los servicios públicos. Y va a ser un debate, yo creo que muy transparente, en el que vais a estar al tanto de todo lo que vaya sucediendo, un debate muy sincero, muy honesto, y en el que el resultado esperemos sea el fortalecimiento de un instrumento, y cómo sea la forma concreta de ese instrumento será algo que decidirá la gente. Bueno, les hablamos ahora de la penúltima carmenada, podríamos decir, en el Ayuntamiento de Madrid, porque siempre hay una próxima, y sobre todo en lo que se refiere a la Navidad, porque en estas fechas la verdad es que está dando para mucho lo que está ocurriendo en el consistorio con Manuela Carmena. Después de que decidiera que fueran reinas magas las que estuvieran en la carroza, finalmente van a ser mujeres disfrazadas de reyes, y después de eliminar las ocas ahora resulta que quiere hacer una cabalgata con los Angry Birds y que va a eliminar también a los camellos. En esto va a quedar la celebración del día 6 de enero, que al final los protagonistas deberían ser los niños, y parece que están siendo los disparates de Manuela Carmena. Sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, llegarán a Madrid en triciclo y no en camellos, por orden del Ayuntamiento de Manuela Carmena. La alcaldesa, que también ha prescindido de las ocas que participaban en el desfile desde hace 18 años, sí permitirá la participación de los Angry Birds, unos pájaros enfadados que protagonizan un popular videojuego. Y en Valencia se ha celebrado también una cabalgata republicana. El alcalde Joan Ribó, de Compromís, ha recuperado un desfile laico que no se celebraba desde 1937 y que estuvo protagonizado por 3 reinas magas: libertad, igualdad y fraternidad. Para los populares, el alcalde sigue estancado en una época en la que nadie puede sentirse orgulloso. En Málaga, la policía investiga el hallazgo de una mujer que ha sido encontrada muerta en una vivienda en la que se había registrado un incendio. Desde el 112 dieron el aviso a la Policía Nacional y la local y ya han abierto una investigación para esclarecer los hechos. Podría ser el primer caso de violencia doméstica de este 2016. Los Mossos de Escuadra buscan en Barcelona a 5 ladrones fugados tras herir a 12 personas en un centro comercial repleto de clientes. Los atracadores fueron sorprendidos por los agentes de seguridad cuando intentaban robar en una tienda de móviles. Uno de los cacos fue apresado y rescatado por sus compinches poco después a través del método del alunizaje. El ministro del Interior presenta hoy el balance de tráfico de 2015. A la espera de conocer las cifras definitivas, la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes DIA alerta de un aumento de fallecidos. En el primer fin de semana del año, 5 personas han muerto en las carreteras españolas, 8 en la segunda parte de la operación especial de Navidad. El Partido Popular ha acusado al Gobierno de Castilla-La Mancha de ocultar información sobre la legionela que afecta a la localidad ciudadrealeña de Manzanares. Según los populares, el ejecutivo de Emiliano García Paje miente cuando dice que la crisis sanitaria está controlada. Ya son 3 las víctimas mortales relacionadas con el brote de legionela. La última, una mujer de 94 años. Arabia Saudí ha roto relaciones diplomáticas con Irán tras la ejecución del clérigo y dirigente chií Al-Nim y otros 46 condenados a muerte y el asalto de la embajada saudí en Teherán. A la ejecución de este clérigo le siguieron protestas en Irán, Irak o Pakistán. En la India, al menos 6 personas han fallecido y 100 se encuentran hospitalizadas tras producirse un terremoto de magnitud 6,7 grados en la escala de Richter al noroeste del país, cerca de la frontera con Birmania y Bangladesh. En México, al menos 3 personas han sido detenidas por el asesinato a balazos de la alcaldesa de Temixco. Durante la operación policial, otros 2 presuntos delincuentes habrían sido abatidos por los agentes. Gisela Mota, miembro del Partido de la Revolución Democrática, fue asesinada un día después de asumir el cargo. El candidato republicano Donald Trump ha acusado a la administración Obama y al aspirante demócrata Hillary Clinton de haber creado el autodenominado Estado Islámico. Estas declaraciones se suceden tras un nuevo vídeo en el que los yihadistas buscan reclutas contra Occidente con imágenes del propio Trump. Escuchamos al candidato republicano en un mitin en Mississippi. They've created ISIS. Hillary Clinton created ISIS with Obama. Created with Obama. Vamos ya con el repaso a la prensa económica. Lo hacemos como siempre con La Caixa. 60.000, 23.000 o 30.000 solo son números. Lo que los hace grandes son las historias que hay detrás de ellos, como los 60.000 niños atendidos, los 23.000 empleos creados o las 30.000 viviendas sociales. Gracias a todos por hacerlo posible un año más. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.
Luis Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días y feliz año, Maite. Feliz año, igualmente. ¿Cómo se presenta además este 2016 en cuanto a lo económico? Bueno, pues de momento incertidumbre, de momento además, como podemos leer en Libre Mercado, el IBEX ha perdido más de un 7% en 2015, veremos cómo afronta este 2016, aunque las claves hasta el momento son, bueno, sobre todo la incertidumbre que vive la economía española al no saber qué ejecutivo se puede formar después de las próximas elecciones. Los inversores están muy pendientes de todo lo que suceda, el auge de Podemos, el alza de Podemos en las elecciones por encima de las expectativas que había generadas en las encuestas, pues la verdad que ha asustado a muchos inversores, esto ya lo sabemos, ya se ha publicado, pero insisto, habrá que ver cómo evolucionan al final estas políticas de pactos de unos partidos u otros, si finalmente habrá nuevas elecciones o habrá un ejecutivo y a ver quién está en ese ejecutivo, ¿no? Sí, breve, en cualquier caso seguramente sería. De momento ya el IBEX, como bien decimos, ha acusado la incertidumbre generada, ha perdido más de un 7% en 2015, después de Grecia es la peor bolsa en Europa, la que ha obtenido un peor resultado en el año pasado y bueno, insisto, vamos a ver cómo evoluciona a partir de ahora. Pero tenemos otras informaciones que nos ofrecen los periódicos económicos en la mañana de hoy. Alivio fiscal para 2016 es el titular que podemos leer en Expansión, quieren empezar bien el año y lo hacen con buenas noticias para los lectores. La retención de IRPF baja un 3% y nos dicen las comunidades autónomas donde en 2015 ya se ha retenido por encima de lo que se debía retener. Esto significa que para la mayor parte de los contribuyentes habrá una devolución en la declaración de la renta que se haga a partir de la primavera de este año. Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Madrid, Baleares, Castilla-León, Cataluña, Galicia, Canarias, Andalucía y La Rioja son las comunidades donde nos dice Expansión va los contribuyentes a recibir, le va a salir la declaración a devolver la próxima que hagan. También tenemos en Expansión una entrevista con el director general de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz, donde nos dice que CaixaBank gestiona el 25% del ahorro a largo plazo y cuyo objetivo es triplicar este año, nos dice Juan Antonio Alcaraz en esta entrevista, que el objetivo es triplicar este año los recursos gestionados en 2007 hasta los 120.000 millones. En El Economista hoy nos cuentan que Rajoy ofrecerá cambiar la reforma laboral para lograr la investidura. Hablamos de esa incertidumbre por los pactos y van avanzando los titulares respecto a las posibles negociaciones entre los grupos que se han creado tras las elecciones. No sé si esto de todas formas lo puede ofrecer porque es un acuerdo al que llegó con Bruselas, es una exigencia y de hecho lo que piden ahora mismo es incluso ir más allá. Sí, quiero imaginar, aunque claro, de momento lo que nos cuenta el Economista es que el presidente del gobierno está planteándose cambiar algunos aspectos de la reforma laboral, sobre todo en lo que se refiere a un estatuto de los trabajadores. Estará ofreciendo un nuevo estatuto de los trabajadores. Quiero pensar que dentro de una reforma en la que tendría que retocar otros puntos para poder seguir cumpliendo con Bruselas. Dices bien, Fondo Monetario Internacional, Bruselas, lo que llevan pidiendo durante toda esta legislatura, incluso después de que se pusiera en marcha la reforma laboral del Partido Popular, es que se profundizara en la misma, que se abarataran los costes de contratación, que se permitiera una mayor flexibilidad dentro del mercado laboral español para poder drenar ese 20% de paro que todavía sigue teniendo, de tasa de paro que todavía sigue teniendo nuestro país. Insisto, es lo que nos cuenta hoy El Economista. Dice que el PP no descarta, como decía, incluso elaborar otro estatuto de los trabajadores si busca un amplio consenso con Partido Socialista y Ciudadanos. Veremos cómo evoluciona, a ver qué nos cuenta mañana este periódico, si profundiza en esta información. Dice también El Economista, se hace eco de la situación en Cataluña, otras elecciones en Cataluña, un balón de oxígeno para las empresas. Dicen que los empresarios catalanes están más tranquilos de que finalmente no se haya investido a más, lo que significaría el inicio irremediable de un proceso de ruptura en Cataluña. Unas nuevas elecciones abren otro escenario posible y así es como lo interpreta El Economista. Por último, en 5 días crece el riesgo hipotecario y atención, porque lo que nos cuentan es que los préstamos por más del 80% del valor del piso, sabemos que ya no se daban ese tipo de préstamos, están creciendo, cada vez hay más entidades que ofrecen créditos por encima de ese valor y el Banco de España está advirtiendo
diciendo que esto significa una relajación en los criterios de concesión de préstamos para que crezca el crédito y bueno, pues es, digamos, tropezar de nuevo o empezar a tropezar de nuevo en piedras que nos provocaron grandes caídas en el pasado. Bueno, habrá que estar pendientes. Gracias, Luis Fernando. Vamos con los deportes. 60.000, 23.000 o 30.000 solo son números. Lo que los hace grandes son las historias que hay detrás de ellos, como los 60.000 niños atendidos, los 23.000 empleos creados o las 30.000 viviendas sociales. Gracias a todos por hacerlo posible un año más. Obra Social La Caixa, el alma de la Caixa. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Vicente Azpitarte, buenos días. Buenos días y feliz año, Maite. Feliz año, igualmente. Bueno, estamos hoy pendientes en este 2016, sobre todo ahora mismo del Real Madrid, ¿no? Sí, sobre todo de la locura que se ha vivido en esta jornada. Terminaba anoche el partido del Real Madrid, una auténtica locura en Mestalla, 2-2 para el conjunto de Rafa Benítez, que se adelantaba en el marcador con un auténtico golazo protagonizado por la BBC. Marcaba Benzema el 1-0. A continuación, un penalti no pitado al Real Madrid, clarísimo. Daba como consecuencia una jugada de vuelta del Valencia y un penalti a favor del Valencia que permitía el empate del conjunto cheo, 1-1 en la primera parte. En la segunda mitad el Real Madrid se quedaba con un hombre menos tras la expulsión de Mateo Kovacic y en un minuto el partido se volvió loco. Golazo también de Gareth Bale para poner el 1-2 en el Real Madrid, que se sobreponía a esa expulsión de Kovacic, y Alcácer en el 82 conseguía el 2-2. Finalmente el Valencia tuvo una oportunidad en el último minuto de partido por mediación de Negredo, que fue parada por el portero del Real Madrid, Keylor Navas. 2-2. Parece que Rafa Benítez salva la cabeza porque el Real Madrid ayer dio una buena imagen, los jugadores mostraron compromiso sobre el terreno de juego. Aún así, hoy estamos pendientes de la junta directiva que se va a celebrar en el Santiago Bernabéu y en la que probablemente a esta hora de la mañana podemos decir que Rafa Benítez seguiría como entrenador, al menos con una vida más, al menos un partido más. Todo esto en una jornada en la que el FC Barcelona se dejó 2 puntos en Corneprat frente al Español. Hay cierta polémica por las declaraciones de uno y otro bando. El caso es que el presidente del Español, el señor Colet, está molesto por lo que ha llamado nacional-barcelonismo y por lo que se está moviendo en torno a esa presunta aumento de intensidad en el partido frente al FC Barcelona de los jugadores del Español, la permisibilidad del árbitro el otro día en Cornellà el Prat. El caso es que el partido terminó 0-0, ocasiones para el FC Barcelona, 2 balones al palo por parte de Messi y de Luis Suárez. El FC Barcelona lleva 3 empates en los últimos 4 partidos. El Barça pierde el liderato en favor del Atlético de Madrid, que venció en el Calderón el pasado sábado frente al Levante. Golazo de Tomás en la recta final del encuentro. Merecida victoria para el conjunto de Simeone, que a esta hora es líder. El FC Barcelona tiene un partido menos. El caso es que hoy en Atlético de Madrid están pendientes no solamente de disfrutar de ese liderato merecido, sino también de la presentación de Craneviter hoy a la 1:30 en el estadio Vicente Calderón. Te destaco el resto de la jornada: el empate del Rayo a 2 frente a la Real Sociedad, el empate del Deportivo a 1 frente al Villarreal, la victoria del Athletic Club por 2-1 frente a Las Palmas. El Málaga venció por 2-0 al Celta de Vigo. Victoria del Granada 2-1 frente al Sevilla. Betis 0, Eibar 4. Hoy nos queda todavía en esta jornada el Sporting Getafe. Y muy rápido, en el resto del Planeta Deporte te destaco que Nadal ha empezado muy bien el año 2016. Victoria frente a Raonic y vence en el torneo de Abu Dhabi. Ha empezado muy mal el Dakar. Primero hubo un accidente de un piloto chino, una mujer que se salió de la trazada, ha habido heridos y además la primera etapa tuvo que cancelarse por el mal tiempo. Y en la Liga Endesa el Real Madrid cayó ayer en un auténtico partidazo en Vitoria frente al Baskonia. Bueno, pues muchas gracias, Vicente. Y vamos a repasar la programación de Movistar. Silvia. Tenemos cine del bueno y Maite siempre a través de Yombi. Podemos entrar ahí y ver hoy, por ejemplo, Kingsman, Servicio Secreto Imperdible. Es una película de Matthew Vaughn con un reparto de lujo. Por ejemplo, tenemos actores como Colin Firth, al que pudimos ver también El Discurso del Rey, o a Samuel L. Jackson. Es un thriller que mezcla además acción, también comedia, y que la va a protagonizar un veterano agente secreto que va a tener, y ahí viene la comedia, que formar a un joven sucesor. Risas garantizadas y también mucha acción. Bueno, pues muchas gracias, Silvia. Se quedan ahora mismo con la información local y vamos a regresar, como siempre, en unos minutos. Será a las 8 en punto de la mañana, a las 7 en las Islas Canarias. Sigue Es la Mañana de Federico, Es Radio. Say it's all right.